Es el momento de RPP Data con Diego Pajares. Precisamente lo que acabamos de escuchar. La captura del gobernador regional de Arequipa es síntoma de un mal mayor. Tienes datos, gobernadores regionales investigados. Querido Diego, adelante, contigo. Así es, Jaime. Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes de RPP Noticias. Hemos querido hacer algo diferente en RPP Data, que es consultar a voces en regiones, especialistas en regiones que nos van a dar testimonios, detalles de cómo la corrupción en los gobiernos regionales los ha afectado directamente a los peruanos en estos lugares. Vamos a escucharlo porque está muy interesante con estos testimonios, Jaime. A ver. La corrupción en inversión pública alcanzó el 15% en los gobiernos regionales durante el 2020, informó la Contraloría General de la República. Esto se traduce en más de 5.000 millones de soles perdidos en perjuicio de los peruanos que viven en regiones. La detención del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, es el síntoma de una grave enfermedad. Más de 80% de gobernadores regionales son investigados por corrupción. Y en este ranking de corrupción e inconducta funcional, Piura, Puno, Arequipa y Loreto se encuentran en los primeros lugares, de acuerdo con el informe presentado por la Contraloría. Varias de estas investigaciones incluyen actos de corrupción realizados en plena pandemia de la COVID-19, lo que no hace más que aumentar la indignación de todos los peruanos. Lincoln Onofre, analista político ayacuchano, relata cómo han afectado estos actos de corrupción a su región. Literalmente, las autoridades regionales han lucrado con el dolor, la desesperación y la salud de los ayacuchanos. Esta gestión ha prometido, por ejemplo, una planta de oxígeno por cada provincia. A la fecha, nos preguntamos cuántas de estas plantas han sido construidas por el mismo gobierno regional. ¿Existen? ¿Dónde están? Esas son las preguntas que van a quedar para una evaluación. En Puno, una de las regiones que lidera el ranking de corrupción de la Contraloría, el gobernador regional Agustín Luque es investigado por presuntas irregularidades en la implementación de un colegio en Juliaca. La ineficiencia en proyectos de infraestructura en esta región del altiplano es crítica y la sufren los habitantes de la zona, revela el analista político puneño Liubomir Fernández. Uno sale de su casa o sale de su ciudad y te preguntas qué gran proyecto en el caso de Puno se ha hecho por mejorar la vida de la gente. Ninguno. Juliaca, más del 85% vive sin agua ni desagüe. En Puno ciudad no tenemos industria, fábricas, de lo que predomina es una cultura de la informalidad. Los gobiernos regionales, la mejor característica que los marca son casos de corrupción. En Cajamarca marcó un hito el caso del exgobernador Gregorio Santos, quien creó una narrativa en la que era acusado por impedir que Yanacocha inicie el proyecto Conga, lo cual polarizó a los peruanos en Cajamarca. Finalmente todo esto se desmintió y se comprobó que Gregorio Santos incurrió en delitos de corrupción. Las consecuencias para Cajamarca las detalla la abogada especialista en gestión pública, Teresa Santillán. Lo primero es transparentar cuentas, transparentar información sobre los proyectos de inversión que se están ejecutando, del dinero que está ingresando por canon, regalías, por el presupuesto en general que nos da, cómo es este proceso en el que se invierte, cómo se invierte y a quién le encargamos que esa inversión se dé de manera efectiva. ¿Cómo se puede combatir la corrupción en los gobiernos regionales? Teresa Santillán sostiene que, aunque es difícil tener una fórmula exacta, ser transparentes es un paso gigantesco. Pero fue algo que hizo que la región en sí, en cuanto a infraestructura regional, retroceda un poco, ¿no? Y que los índices de pobreza se hayan mantenido. Cajamarca se encuentra dentro de las regiones pobres, pero hay distritos de la región que se ubican mucho más allá en el extremo pobre. Situación pues que es preocupante y que hace que pensemos en cómo es que los gobiernos regionales pueden estar trabajando con su región. La corrupción en los gobiernos regionales afecta directamente a los peruanos que viven en esas regiones. Se necesita tomar acciones inmediatas para concertar un diálogo y lograr una forma de trabajo transparente y justa. Aquí teníamos, Jaime, testimonios importantísimos y muy fuertes de especialistas en Puno, en Cajamarca, en Ayacucho, dando cuenta de cómo la corrupción ha afectado a cada uno de ellos, ¿no? Y es interesante
notar que durante la campaña de las elecciones 2021, una de las propuestas que el ahora presidente Pedro Castillo soltó durante la segunda vuelta tenía que ver con la descentralización, y parte de este plan suyo era darle más poder y autonomía a los gobiernos regionales, ¿no? Ya sabemos que las propuestas de campaña no siempre suelen cumplirse durante un gobierno, pero llama la atención pues ver primero en qué circunstancias o en qué estado están los gobiernos regionales, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que seguramente vamos a ir viendo en las próximas semanas, cómo se desarrolla el tema de Elmer Cáceres Ica y cómo van siguiendo los procesos con los demás gobernadores regionales, Jaime. Muy bien, Diego, muchas gracias. Diego Pajares, en RPP Data. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Nos tenemos que despedir de la plataforma de radio, pero continuamos en tele, pero en radio viene a continuación el partido entre Alianza Lima y Cienciano del Cusco. Quédese con